El día de hoy les presento un estudio numérico de un horno ladrillero tipo tradicional campaña. Introducción. El ladrillo rojo en México tiene más de 5 décadas de tradición y se realiza en más de 9,463 ladrilleras en hornos artesanales tipo pared fija, tradicional campaña y Márquez Kiln. Los estados de Puebla, Jalisco, Michoacán, Guanajuato y México concentran la mayor cantidad de ladrilleras del país. Guanajuato tiene 791 ladrilleras y más de 2,000 hornos. Actualmente, artesanos queman estiércol, cáscara de coco, carbón, madera y aserrín. Sin embargo, aún persiste el uso de material peligroso. Existen pocas investigaciones experimentales o de dinámica de fluidos computacional de hornos ladrilleros. En cuanto a las investigaciones experimentales, se consideran hornos sin ladrillos o con pocos ladrillos, no se considera el acomodo y tampoco el espaciamiento entre ladrillos, y se consideran hornos nivel laboratorio o tipo túnel. En cuanto a las investigaciones numéricas, se considera aire caliente como fluido de trabajo, se consideran hornos sin ladrillos o con pocos ladrillos, no se considera el acomodo y tampoco el espaciamiento entre ladrillos. Las emisiones contaminantes que se generan debido a la industria ladrillera contribuyen al calentamiento global, contaminan plantas, suelo y salud humana, según lo reportan investigaciones. Esta investigación se enfoca en estudiar un horno ladrillero que considera el total de los ladrillos, el espaciamiento y el acomodo original como lo realizan los artesanos. Horno ladrillero tipo tradicional campaña. El caso de estudio del horno ladrillero tradicional campaña pertenece a la ladrillera El Refugio, ubicada en la ciudad de León, Guanajuato, México. Algunos hornos de este tipo se construyen dentro de una pared perimetral que incluye arcos como entradas, los cuales sirven para alimentar al horno de combustible. Descripción de la geometría y mallado. El horno ladrillero tipo tradicional campaña se construye mediante capas de adobes y cada capa de adobe tiene un acomodo en específico. En su construcción, este tipo de horno tiene dos particularidades. La primera es que las primeras capas de ladrillos se acomodan de tal manera que formen arcos de adobes. La segunda es que las capas siguientes de ladrillos formen canales tipo zigzag. Se consideran alrededor de 8,300 ladrillos en 30 capas de ladrillos. Debido a que existen condiciones de simetría, se considera un cuarto de la geometría del horno para las simulaciones. El mallado consistió en celdas tetraédricas con un total de 11 millones de celdas y el tamaño de malla para lograr la independencia de los resultados fue de 0,2 metros. Condiciones de frontera. Presión atmosférica fue utilizada como condición de frontera en la salida del horno. Condición de simetría para generar el modelo completo del horno y condición de no deslizamiento fueron utilizadas en las superficies de los ladrillos. Perfiles de velocidad y temperatura fueron utilizadas como condiciones de frontera en la entrada del horno, de acuerdo a las ecuaciones que se muestran. Las propiedades de los ladrillos se consideraron constantes durante todo el proceso. Modelo matemático. El flujo de fluido es resuelto por las ecuaciones de continuidad, las ecuaciones de Navier-Stokes y el modelo de turbulencia K-epsilon estándar. La ecuación de la energía resuelve la temperatura. El modelo matemático considera las propiedades para el aire, densidad, viscosidad dinámica, conductividad térmica y calor específico, ajustadas a polinomios de temperatura de acuerdo a las siguientes ecuaciones. Esto nos permite tomar en cuenta los efectos de flotabilidad dentro del horno. Las simulaciones numéricas CFD fueron realizadas con ayuda del software comercial ANSYS Fluent. Las consideraciones del modelo son gases de combustión como aire caliente, propiedades de aire variables en función de la temperatura, estado transitorio, flujo turbulento en 3 dimensiones, simetría en el modelo geométrico del horno, un cuarto y paredes adiabáticas. Validación del modelo. Las mediciones experimentales de temperatura se realizaron mediante 12 termopares tipo K en cada cara del horno y en las mismas ubicaciones se obtuvieron las temperaturas durante la simulación CFD del horno. Debido a la simetría y a la vista del modelo geométrico, solo se muestran 8 mediciones en la cara frontal del horno. La figura muestra la comparación de la temperatura promedio de acuerdo con cada nivel. La máxima temperatura alcanzada en el nivel A y en el nivel D son de 969.8 Kelvin y 620.2 Kelvin.
esto es a las 14 horas de operación del horno. Estudios experimentales en laboratorio en un horno eléctrico han mostrado que la resistencia a la compresión aumenta con el incremento de temperatura y que el tiempo de exposición a estas altas temperaturas no tiene efectos significativos sobre la resistencia a la compresión. La siguiente figura muestra el valor promedio de las mediciones experimentales de temperatura y el valor promedio de temperatura de los gases en el horno mediante CFD. Se puede apreciar una gran congruencia en la tendencia y valores de temperatura por cada hora del horno. Se obtiene un valor promedio de error de 13.8% entre los datos experimentales y las simulaciones CFD. Resultados de temperatura y velocidad de gases en el horno. La figura muestra los contornos de temperatura en un plano medio del dominio. Se puede apreciar que la distribución de temperatura no es homogénea en el horno, tanto en la cámara de combustión como en los canales zigzag. Se tiene una tendencia a incrementar la temperatura hacia toda la pared vertical que se ubica en la entrada del horno, lado derecho de cada contorno. Y por otra parte, se observa que en el centro del horno muestra una menor temperatura. Este comportamiento de temperatura se mantiene a través del tiempo en el proceso de cocción del ladrillo. Esta distribución de temperatura provocaría que la resistencia a la compresión sea más baja en los ladrillos que se ubican en el centro del horno y más alta en los ladrillos que se ubican en las paredes del horno. También se observa que cerca de la salida del horno presenta bajas temperaturas, por lo que afectaría en la resistencia a la compresión. La temperatura máxima es de 1265.1 Kelvin y se localiza en la entrada del horno y algunas zonas en la cámara de combustión. La siguiente figura muestra los contornos de velocidad en la misma ubicación que los contornos de temperatura. Al igual que la temperatura, muestra una tendencia a incrementar su velocidad hacia la pared vertical que se ubica en la entrada del horno. Poco flujo de gases llega al conducto que se encuentra en el centro del horno durante las primeras 6 horas y por alrededor de las 9 horas estos conductos comienzan a tener un poco más de flujo de gases. La existencia de trayectorias preferenciales del flujo de gases no permite que ocurra una mejor distribución de la temperatura en todo el horno. Sin embargo, los canales del flujo existentes se deben al acomodo de los ladrillos que conforman el horno, por lo que en trabajo futuro se debe mejorar el acomodo de capas de ladrillo para tener una mejor distribución de flujo y temperaturas más homogéneas dentro del horno y así poder favorecer una mejor resistencia a la compresión en todos los ladrillos del horno. Conclusiones. En este trabajo se muestra un estudio numérico CFD de un horno ladrillero tipo tradicional campaña. El modelo numérico CFD considera las variaciones de las propiedades con la temperatura en un flujo turbulento de gases dentro del horno. Se valida el modelo numérico con datos experimentales. Los resultados mostraron contornos de temperatura y velocidad a lo largo del tiempo. Se observa que existen trayectorias preferentes de flujo de gases, las cuales son inducidas por los canales tipo zigzag debido al acomodo de los ladrillos y espaciamiento entre estos, provocando así que la temperatura no se distribuya de manera homogénea en todo el horno. Al tener diferentes temperaturas dentro del horno, la resistencia a la compresión de los ladrillos tampoco sería homogénea. Cabe señalar que este parámetro es importante para la industria de la construcción debido a que se debe cumplir con normas que permitan tener la resistencia a la compresión adecuada. Se concluye que el conocimiento adquirido en esta investigación permitirá buscar estrategias de mejora en cuanto al acomodo de ladrillos para generar conductos que permitan incrementar el desempeño de hornos ladrilleros artesanales con una mejor distribución de temperatura y velocidad y asimismo incrementar la calidad del ladrillo cocido para la industria de la construcción. Agradecimientos. Los autores agradecen al Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnología, CONACYT, por el apoyo del proyecto 234633 CONACYT CENER Lavinova, por la beca postdoctoral del Dr. Jorge Arturo Alfaro Ayala y por el apoyo del programa Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras, SNI. De manera particular, quiero agradecer por todo el apoyo brindado de parte del Dr. Sergio Alonso Romero. Muchas gracias.